La pregunta de la tarde, fíjense, ¿qué diferencia hay entre la muerte cerebral y la muerte real? Contesta esta pregunta el doctor Miguel Lebrón, coordinador sectorial de trasplantes en el Hospital Regional de Málaga. Doctor Lebrón, bienvenido, gracias por contestar esta pregunta. Un saludo. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, diferencia es ninguna, la verdad. La muerte de una persona es única. Lo único que hay diferencia es el modo de certificar la muerte. La legislación española permite certificar la muerte bien por criterios cardiocirculatorios, es decir, cuando se para el corazón, o bien certificar la muerte por criterio encefálico, o sea, cuando se produce la muerte del cerebro, cuando se produce el cese irreversible de la función encefálica, tanto de los hemisferios cerebrales como del troncoencéfalo. Pero la muerte en realidad es única. La muerte de una persona, podemos decir que es una muerte a seca. Lo único que en una de ellas, por criterio cardiocirculatorio, lo que separa el corazón, y por criterio encefálico lo que separa es el cerebro. Así, la muerte encefálica, como se le suele llamar, solo se puede producir en las unidades de cuidado intensivo porque la persona está conectada a una máquina, a un respirador. Si una persona, por ejemplo, con un traumatismo encefálico, con una hemorragia cerebral, estuviera en su casa o en la calle, en definitiva, sin conectar estas máquinas, pues se produciría la muerte encefálica y simultáneamente la parada del corazón. Y sería la muerte, pero verdaderamente habría parado primero el cerebro, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que gracias, digamos de alguna manera, a que existe la unidad de cuidado intensivo y los pacientes cuando hacen una muerte cerebral, desgraciadamente, se encuentran conectados a una máquina, a un respirador, pues todavía el corazón sigue latiendo y en ese periodo de tiempo de que fallece el paciente en muerte encefálica hasta que se para el corazón, pues se puede ayudar a otras personas con la donación de órganos. Claro, ¿cómo influye? Es lo que le quería preguntar, doctor, ¿cómo influye la muerte cerebral en ese proceso de preservación de órganos para trasplantes? Pues mira, es una forma muy importante. Gracias, digamos, de alguna manera, a que esas personas estaban conectadas a un respirador, pues el corazón no se para inmediatamente, ¿no? Se va a parar irreversiblemente, ¿no? O sea, después de producirse la muerte cerebral y por tanto la muerte de la persona, irremediablemente, a pesar de estar conectado a un respirador y estar siendo oxigenado el resto de los órganos que no son el cerebro, son el corazón y otros órganos, puede ayudar a otras personas porque todavía mantienen riego sanguíneo. Pero en definitiva ese corazón tenemos poco tiempo, ese corazón se va a parar y ya es más difícil la donación de órganos. Porque nosotros siempre ponemos el ejemplo de un coche, ¿no? De un coche que se para el motor, que es el cerebro, y que mientras va cuesta abajo, pues sigue rodando, ¿no? Claro, le iba a preguntar, doctor Lebrón, si hay un tiempo, le iba a preguntar, doctor Lebrón, si hay un tiempo entre esa muerte cerebral y que se pare el corazón. Sí, hay un tiempo, porque se producen una serie de, a pesar de que tener una máquina, conectar una máquina, un respirador y seguir oxigenando el resto del organismo, en 24, 48, 72 horas, irremediablemente el corazón se va a parar y ya no se va a poder llegar a la donación de órganos. Por lo tanto, claro, esto tiene que ser antes. Sí, la donación de órganos necesita que esos órganos tengan un riego sanguíneo. Entonces nosotros, digamos que en el proceso de pacientes que están en muerte encefálica, el corazón sigue latiendo y en ese periodo de tiempo esos órganos siguen mantenidos, siguen con funcionalidad aceptable para poder ayudar a otras personas. También se puede ayudar a otras personas después de la parada cardíaca, ¿no? Porque existe también la donación tras parada cardíaca, ¿no? La llamada donación en asistolia, porque tenemos posteriormente, gracias a los avances médicos, tenemos forma de dar oxígeno a esos órganos pese a que el corazón está parado, gracias a unas técnicas que se llaman perfusión regional normotérmica, etcétera. Bueno, una forma que una vez que el corazón se ha parado y certificado la muerte tras 5 minutos de parada cardíaca, se pueden poner en marcha estas máquinas para poder dar riego sanguíneo a los órganos que se van a trasplantar, ¿no? y mantenerlos de alguna manera funcionantes para ayudar a esas personas que están esperando un trasplante y que no tienen otra forma de mejorar y de curar su enfermedad. Y una curiosidad, doctor Lebrón, ¿esto es igual en todos los países? ¿Hay un protocolo en todos los países igual o no? Pues sí, mira, esta forma de certificar la muerte, que al final la diferencia son los signos médicos legales que diferencian, que se pueden diferenciar. Es verdad que hay pequeños matices en el protocolo de muerte encefálica. Bueno, en nuestro país tiene que ser certificado por 3 médicos y uno de ellos tiene que ser especialista en neurociencia, o sea, neurólogo, neurocirujano.
Y, por ejemplo, en el diagnóstico, en la muerte por parada, por criterios cardiocirculatorios, pues hay pequeñas diferencias. Nosotros en España, un médico puede certificar la muerte tras la parada cardíaca tras 5 minutos de un electrocardiograma plano, ¿no? Lo que se llama una que está en asistolia, o sea, que un corazón no se mueve, y tras 5 minutos de esto se puede certificar la muerte. Y sin embargo, en otros países, en nuestro entorno, pues esos son 5 minutos también en Bélgica, en Francia, en Holanda, en Reino Unido, pero por ejemplo en Italia no se certifica la muerte por parada cardíaca, por criterio cardiocirculatorio, hasta 20 minutos de parada cardíaca, ¿no? De asistolia, mientras que en los países del resto de países no suelen ser 5, o en Suiza son 10, en Letonia otros 10 minutos, pero bueno, en definitiva, extra el cese de la parada cardíaca en este caso, y ya os digo, el protocolo del diagnóstico de la muerte encefálica son muy similares en el resto de los países. O sea que digamos que hay un consenso global sobre los criterios, pero el tiempo es lo que realmente varía. En la parada cardíaca, en los criterios de certificación por parada cardíaca, los criterios de certificación por parada del cerebro, por parada encefálica, son muy parecidos, porque han sido muy estudiados y son muy rigurosos, ¿no? Y entonces pues son muy parecidos. Curiosamente se diferencian más en los criterios para certificar la muerte tras la parada cardíaca. Y doctor, por último, doctor Lebrón, hay mucho mito. ¿O cuál cree usted que serían esos mitos comunes que rodean la muerte cerebral? Pues mire, es verdad que hay muchos mitos, pero yo le diría que el cerebro es el motor. Cuando se para el cerebro, es el fallecimiento de la persona clarísimamente, ¿no? De hecho, como digo, cuando hay un traumatismo craneoencefálico o cuando hay una hemorragia cerebral, primero se para el cerebro, inmediatamente el corazón, ¿no? Pero que verdaderamente el motor del cuerpo es el cerebro, más que el corazón, diría yo. Doctor, muchísimas gracias por contestar la pregunta de hoy. ¿Qué diferencia hay entre la muerte cerebral y la muerte real? El doctor Lebrón, coordinador sectorial de trasplantes en el Hospital Regional de Málaga. No era una pregunta fácil. Un saludo, doctor Lebrón. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo.